dijeron de compartir el mensaje, dije, quiero compartir un mensaje que fue de mucha bendición para mí escucharlo. Y lo escuché en un momento que estaba así, como dicen ustedes, que están desanimadas. Entonces yo dije, Señor, para mí fue de bendición cuando lo escuché. Así que del corazón de las hermanas que venga, que también lo sea. Entonces yo estoy segura, ya le doy gloria a Dios, de que va a ser de bendición para sus vidas. Porque fue en un momento difícil para mí, que yo cuando estoy mal yo no lo niego, porque uno no puede ser perfecta nunca, uno siempre está bien, es mentira. Tenemos desánimo, tenemos tristeza, tenemos dolor, y más como mujeres que tenemos nuestras emociones potenciadas al 100%. Entonces, en ese momento de desánimo hubo un versículo que me llamó la atención. Y lo vamos a buscar en Mateo 16, 19. La primera parte del versículo. Porque hay veces que se nos complica todo y queremos buscar por nuestra fuerza la solución. Y la buscamos en muchas cosas. Y nos olvidamos de que tenemos que buscarlo en el lugar más importante. Entonces encontré este versículo, Mateo 16, 19. Que dice así: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Esa parte del versículo. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Entonces, ahí pensé, dije, la llave del reino de los cielos. ¿Cuántas veces quisiéramos tener la llave para abrir esa puerta que está cerrada? ¿Cuántas? Y pensé también, ¿cuántas veces se nos han perdido las llaves y se nos complicó la existencia, ¿no? La llave de la puerta, tener que abrir o entrar por una ventana, saltar reja, la llave del auto, ni hablar con lo que sale, llamar a un cerrajero que te abra la puerta del auto y hacer una llave nueva. Entonces, yo dije, una llave a veces se nos complica tanto, pero a veces nos soluciona tanto, tener esa llave a mano. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo quisiera tener la llave para ciertos problemas? Y a veces como mujeres nos pasa que buscamos encontrar esa llave o encontrar esa solución en muchas cosas. Por ejemplo, el consejo de amigas. Siempre como mujeres, cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? Corremos a contárselo a otras, a charlar con otra, que nos guíe, que nos diga qué podemos hacer. Y quizás de último recurso nos acordamos de preguntarle a Dios qué hago. No está mal buscar el consejo de una amiga. El tema es a veces ver qué tipo de amiga es y cómo nos va a aconsejar. Yo he tenido amigas y en la fe que me han aconsejado, y yo después que me dieron el consejo yo digo, ajá, Señor, ¿lo escucho o salgo corriendo? Porque no coincidía con lo que uno sabe acerca de la palabra de Dios. Entonces no era un consejo, el verdadero consejo te trae gozo, el que viene de Dios. Este me traía más problemas y preocupación, entonces yo decía, de Dios no viene, seguro que no. Pero hay personas que conocemos que también tienen montones de problemas y quieren encontrar la solución quizás en un horóscopo. A ver qué te dice el horóscopo para el día de hoy. Y se basan el día según lo que el horóscopo le dice. O según el clima, según la noticia, según cómo están los planetas, la luna que les toca de turno. Entonces buscan la ayuda en un montón de cosas externas, de afuera. Yo decía, Señor, pero si acá tu palabra dice a ti, o sea, me está hablando a mí, te daré la llave del reino de los cielos. Entonces, es una llave la que me vas a dar, que no es cualquier llave, es una llave espiritual, que abre el reino de los cielos, o sea, que no es de acá. Entonces decía, Señor, yo quiero encontrar esa llave. Y yo puedo asegurar que mientras que iba buscando así en la palabra, encontré muchos tipos de llaves. Pero yo les quiero hablar hoy, no son todas estas que tengo acá. Les quiero hablar solo de 5 llaves que me ayudaron a mí
a salir de ese momento. Y estoy segura que a ustedes también les va a ayudar. Y se las quisimos preparar así para que las tengan en su Biblia, porque están ahí adentro. Nacen de ahí, nacen del corazón de Dios. Ajá. Entonces, les quería repartir una a cada una. Entonces, a medida que vayamos viendo, atrás está el pasaje. Es la llave de la oración, la llave del ayuno, la llave de la fe, la llave de ser hijas de Dios y la llave de la visión. 5 llaves que se encuentran en la palabra de Dios, que son estas llaves que el versículo dice, a ti te daré las llaves. Hay muchas más que se encuentran en la palabra, pero hoy vamos a ver estas 5. Y la primera que dice, la llave de la oración. Y atrás tiene un versículo, Lucas 3, 21 y 22. ¿Alguien que lo quiera buscar? 21 y 22, sí. Y mientras lo buscan, encontré una frase muy buena que dice, no olvides orar hoy porque Dios no se olvidó de despertarte esta mañana. Y yo decía, Señor, quiero recordar eso todos los días. No olvidarme de orar, de hablar con vos, porque vos no te olvidás de mí. Entonces, es una buena, lo escribí en grande, cosa de no olvidarme de eso. ¿Quién tiene Lucas? Ajá, ¿lo querés leer? ¿Lo leo? Sí. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Hasta ahí. Esa parte nomás. Esa parte. Después, el otro versículo lo vamos a dejar para más adelante. ¿Qué dice? Que el pueblo estaba ¿cómo? Orando. ¿Y qué pasó cuando el pueblo estaba orando? El cielo se abrió. El cielo se abrió. La historia ahí, el contexto es de que Juan el Bautista estaba bautizando a la gente y se acerca el Señor Jesús también a bautizarse, como todos los demás. Y el pueblo estaba orando. Y cuando el pueblo estaba orando, el cielo se abrió. Entonces yo decía, qué hermoso, Señor, es ver que cuando yo oro, los cielos se abren. Entonces, hay un filósofo muy importante como lo fue Isaac Newton, y encontré una declaración que él hizo. Isaac Newton dijo, con mi telescopio puedo penetrar millones de millas en el espacio, pero cuando me pongo a orar en mi habitación de rodillas, veo mejor el cielo y me acerco más a Dios que con todos los telescopios e instrumentos de la tierra. Dice, cuando me pongo a orar, veo mejor el cielo y me acerco más a Dios que con cualquier telescopio de la tierra. Él había creado e inventado el telescopio. Y sin embargo, él decía, la oración me hace ver mucho más allá, mucho mejor. Entonces, yo veía que la oración nos permite conocer más a Dios en intimidad. Ver quién es Dios, qué es lo que quiere para mí. Hay momentos en que yo voy a orar para conocer a Dios, o sea, voy a hablar para conocerle. Señor, ¿qué es lo que querés para mí? ¿Qué es lo que me querés enseñar a través de esta situación? ¿Qué es lo que tenés preparado para mí en un futuro, en un presente ahora? Hay otros momentos en los que yo voy a escuchar a Dios. Cuando siento que Dios me dice, este es el tiempo en que tenés que levantarte, este es el tiempo en que te tenés que esforzar un poco más, este es el tiempo en que tenés que dejar cosas de lado y dedicarme más atención a mí, ahí es Dios quien me habla. Y hay otros momentos en que yo le conozco a Él. Y hay otros momentos en que solo yo y Dios estamos charlando, pero sin pedir y sin dar. Es cuando estoy ahí hablando y decimos, seguramente te pasó, Señor, gracias por la fuerza que me das cuando ya no la tengo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, porque no me lo merezco. Gracias porque no pensabas tener tal cosa y ya la tengo. Gracias por los hijos, por el hogar, por el esposo, por la familia que logré formar, que a veces ni siquiera estaban en nuestros planes, ni en nuestra mente, ni imaginarnos. Entonces la oración permite eso, acercarnos a Dios. Y cuando oramos, dice el versículo, los cielos se abren.
Entonces, si pasamos momentos de dificultad, momentos de desánimo, oremos más, para que los cielos se abran mucho más y llegue eso que estábamos tanto necesitando. Entonces, después hay otro versículo, Lucas 3:21, en el que leímos recién. Sí, 3:22. Y la otra frase que anoté dice, la oración te permite obtener lo que Dios te prometió. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Entonces, si yo oro y le digo, Señor, tú prometiste que serás mi pastor y que nada me faltará, la más conocida. Nada me faltará. Entonces, ¿por qué me falta ánimo? ¿Por qué me falta, Señor, economía en el hogar? ¿Por qué me falta salud? ¿Por qué Señor, vos prometiste que nada me faltará? Entonces, Señor, yo confío en vos, que me vas a dar lo que necesito. Aferrarme a las promesas de Dios. La oración nos permite obtener lo que Dios nos prometió. Y eso nos da tranquilidad. Porque cuando estamos inseguras, cuando estamos bajoneadas, como decimos, o desanimadas, nos entran las dudas. Y eso nos da inseguridad. Nos hace temblar el piso. Más cuando nos buscamos las promesas de Dios, eso nos hace estar firmes. Entonces debemos buscar más en oración y aferrarnos a esas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, la primera llave, la llave de la oración. Entonces, si necesito algo, busco a Dios en oración. Vamos a la segunda llave. ¿Qué dice? Mateo 6, 17 y 18. Mateo 6, 17 y 18. Es la llave del ayuno. Mateo 6, 17 y 18. Y mientras yo le leo Mateo 17, 21, que aquí en la historia pasaba una situación especial. Dice que estaban los discípulos orando y sanando a la gente, y viene un hombre y le trae a su hijo, a que los discípulos le oren y le sanen. Pero ellos le oraban y el chico no se sanaba. Entonces dice que el hombre su hijo lo llevó a Jesús, no a los discípulos, porque los discípulos no lo podían sanar. Entonces lo llevó. Y Jesús le oró y se sanó. Entonces los discípulos vinieron y le dijeron, Maestro, ¿por qué nosotros le oramos y no pasó nada? Entonces el Señor Jesús ahí le responde y le dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Acá va a hablar de dos cosas. Recién hablábamos de la oración. Ahora dice que hay ciertas cosas en nuestra vida que necesitan un poquito más que oración. Dice que la oración es importante porque la menciona primero, oración, pero también es necesario ayuno. ¿Qué dice el texto que tiene la llave sobre el ayuno? Mateo 6, 17 y 18. ¿Quién lo tiene? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Bien. Dice, cuando ayunes en secreto, hacelo. Porque el que ve en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, estás teniendo una situación difícil, aparte de orar, también ayunar. Hay distintos tipos de ayunos. Hay algo que debemos aclarar sobre todas las cosas, que el ayuno es un tiempo especial. Yo conozco personas que ayunan, que tienen una muy buena constancia. Yo no puedo hacer un ayuno de alimentos, por ejemplo. Hay personas que ayunan 24 horas todo líquido, o 48 horas todo líquido. No comen nada sólido. Yo no podría, no puedo. El ayuno lleva una preparación y tiene que ser algo que mi cuerpo pueda resistir. Hay distintos tipos de ayuno. Puede ser de comida, puede ser un ayuno de televisión, o sea, prohibir, Señor, esta semana no voy a mirar televisión, en vez de sentarme a mirar la tele, me voy a sentar a leer tu palabra. ¿No es? El ayuno es un tiempo especial donde yo me voy a esforzar más en buscar a Dios. Eso es un ayuno. Dejar de lado algo, que puede ser comida o cualquier otra cosa, para dedicarle más tiempo a Dios.
Entonces, cuando yo busco más a Dios, ¿qué va a pasar? Dios me va a hablar más y yo voy a ser más llena de Dios. Entonces, el ayuno hace que yo pueda estar más cerca de Dios, sensibilizarme al escuchar a Dios y que Dios me escuche a mí a través de las oraciones. Entonces, por eso dice, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, me dará lo que yo le estoy pidiendo en secreto. ¿Y quién no tiene cosas que le pide a Dios en secreto? Yo tengo millones de cosas que no me alcanzaría la tarde para decirte todo lo que a Dios le pido en secreto. Y muchas me ha recompensado. Y muchas me va a recompensar todavía. Entonces, necesitamos seguir. Yo le contaba, por ejemplo, lo de Joaquín. Prácticamente levantarme una hora antes, chica, es como hacer un ayuno de sueño, porque después no puedo dormir siesta y después ya la noche se hace larga hasta llegar 10 y media de la noche. Entonces, y uno no para en todo el día, porque trabaja afuera, trabaja acá, trabaja con los chicos, trabaja con el marido, trabaja... Entonces, se nos complica bastante. Pero esa hora nos trae otros tipos de recompensa, porque es una hora que yo me levanto a estar con Él y a estar con Dios. Y Dios está moviendo su corazón porque es lo que yo le estoy pidiendo en secreto a Dios por su corazón, por su carácter, por su persona. Entonces, Dios escucha nuestras oraciones, pero a veces necesitamos de un esfuerzo más. Entonces, y seguramente buscaba, por ejemplo, ejemplos de ayuno. ¿Y qué mejor ejemplo que del Señor Jesús? El Señor Jesús le tocó ayunar 40 días. No fueron 1 o 2 días, 40 días. Yo me imagino la situación de él, 40 días me sacan del desierto arrastrándome. Como una bolsa de papa, ¿entendés? Pero lo que me llamaba la atención cuando leía la historia del ayuno del Señor Jesús es que seguramente su cuerpo estaba débil, pero su espíritu no. Su espíritu estaba mucho más fuerte y preparado para lo que iba a venir después. El ayuno a veces hace eso, nos debilita por un lado, pero nos fortalece en otro, en lo espiritual. Entonces, y veía también al leer la historia del ayuno de Jesús, veía cómo el diablo se le acercó 3 veces, porque el diablo veía lo que estaba frente a sus ojos, un cuerpo débil. Entonces decía, este está débil, acá lo voy a agarrar. Mirá, y le quería decir 1, 2 y 3 veces le quería decir, Dios se olvidó de vos. Mirá cómo estás, no tenés para comer. Mirá dónde estás, mirá lo que te va a pasar. Y a veces cuando estamos débiles nos pasa eso en nuestra mente. El enemigo nos dice, Dios se olvidó de vos. Dios no te tiene en cuenta, Dios no te escucha. Para Dios no sos importante. ¿Quién no sintió eso alguna vez? Más nosotras como mujeres. Muchas veces. Pero me encanta cada una de las respuestas de Jesús. Porque Jesús cada vez que le respondía con la palabra de Dios. Porque Él estaba fuerte espiritualmente. Era un tiempo de prueba, era un tiempo difícil. Pero su cuerpo se debilitaba más, su espíritu tomaba fuerzas. Y dice que cuando llegó el final de los 40 días, los cielos se abrieron y los ángeles vinieron y le sirvieron. Entonces yo digo, Señor, después que este tiempo de ayuno, por ejemplo el mío, de sueño, pase, yo sé que los cielos se abrirán y vendrá lo que te pido y me lo darás. Transformarás el corazón de él. Cambiará su vida, le nacerán sus emociones. Entonces, a veces necesitamos no solo orar, sino también buscar más en intimidad a Dios, ese ayuno, para que los cielos se terminen de abrir y eso que tanto anhelamos y deseamos llegue a nosotros. La fuerza, la esperanza, el ánimo, el gozo. Y dice que los ángeles venían y le servían y Satanás huyó de él. Entonces Satanás va a huir cuando nosotros estemos fuertes espiritualmente.
no le vamos a escuchar las mentiras que Él tiene para decirnos. Entonces, esto me animaba a querer escuchar más de Dios, a querer saber más de Él. Y hay otros ejemplos también, pero este es el más importante. Qué mejor ejemplo que el de Él. La tercera llave, ¿de qué habla? De la fe. Y hay un versículo, ¿quién lo busca? Yo lo tengo. Bien, y necesito que otro me busque Génesis 17:17. Léemelo, Carla. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice que Sara aún... ¿Volveme la de mi parte? 11:11. Que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Aún fuera del tiempo, dio a luz un hijo que Dios le había prometido. Y termina el versículo diciendo porque fiel era el que lo había prometido. ¿Y qué dice Génesis 17:17? ¿Quién lo tiene? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Cuántos años tenía Sara? 90. ¿Y Abraham? 100. Entonces, me gusta porque son dos puntos de vista distintos. Uno es Abraham, otro es Sara. Son un matrimonio. Abraham dice, a hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. Y a Sara, que tiene 90. O sea, es como que Abraham estaba diciendo, ¿será posible esto, Dios? Y yo creo que es la misma pregunta que millones de veces nos hacemos nosotras. Señor, ¿será posible esto que me está pasando? Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar lo que me toca vivir? Señor, ¿cuándo me vas a dar lo que anhelo, lo que deseo, lo que espero? La duda. Pero dice que la actitud de Sara fue distinta. Dice, Sara tuvo fe, y la fe le dio fuerzas para creer en la promesa de aquel que le había prometido un hijo. ¿Sabes qué es lo que la fe hace? La fe te da fuerzas. Cuando te faltan fuerzas, pedile fe a Dios. Esta es la llave. La llave de la fe nos da fuerzas. Cuando no podemos, cuando nos entran las dudas, cuando nos entra el temor, cuando empezamos a decir lo que dijo Abraham, ¿será posible? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo voy a salir de esta, Dios? Ayúdame, Dios. En vez de hacer tantas preguntas, tenemos que decir, Señor, dame fe para confiar en vos. Dame fe para recibir la fuerza de que tus promesas van a ser reales en mi vida, en mi familia y hasta en la vida de mis hijos y mis nietos. Porque tengo la llave. Tu palabra dice que a mí me diste la llave. Yo tengo la llave. Entonces, Señor, dame esa fuerza para vencer lo que me toca vivir. Y qué hermoso es pensar que la fe destierra, elimina el no se puede. Siempre nos estamos poniendo otra frase. Yo soy la de las frases esas, que se etiqueta con frases. La fe destierra el no se puede. Y es algo que siempre se le digo a mi hija, porque mi hija es, ay no, yo no puedo, yo no voy a estudiar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, porque no quiere esforzarse. Entonces yo le digo, no, todo lo puedo con Dios. Entonces sí vas a poder estudiar, sí vas a hacer una secundaria, sí vas a hacer una carrera, sí vas a ser alguien, porque te vas a esforzar. Dios quiere eso, que te esfuerces. Entonces, es algo que se lo machaco siempre. La fe destierra el no puedo. Si yo tengo fe, tengo fuerza. Y si me esfuerzo, puedo lograr todo. Entonces, es una frase que siempre está muy escuchada en mí y en mis hijos. Y es real.
Cuando yo digo puedo, saco la fuerza de donde sea. Ahora si yo digo no puedo, no, esto no lo va a poder, esto no, y no, porque lo estás declarando, no va a ser. Pero cuando digo sí, de la mano de Dios puedo, lo logro. Entonces, veíamos la llave de la fe. Sigamos con la otra llave. Ser hija de Dios. Ser hija de Dios. Y ahí vamos a leer la otra parte del versículo que leíamos hoy. Lucas 3, 21 y 22. Que también me encantó y versa que en un versículo puedo encontrar dos llaves importantes. Una, que los cielos se abren en oración, pero la otra es una afirmación que nosotras como mujeres necesitamos mucho que nos digan, porque nos da seguridad. Es la llave de ser hija de Dios. Y no solo hija de Dios, sino también, dice el versículo, ¿quién lo tiene? Y el Señor Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que se oyó una voz que dijo: tú eres mi hijo amado. Son dos afirmaciones: eres mi hijo y eres amado. Son dos cosas que le dieron al Señor Jesús la seguridad, la fuerza y la firmeza para llevar adelante toda su obra. Saber que su Padre estaba con él, que no le iba a fallar, y saber que su Padre le amaba. Eso le dio seguridad. Y es algo que nosotras necesitamos constantemente, saber que somos importantes para alguien y saber que nos aman. Entonces, qué hermoso es escucharlo de la voz de Dios, que Dios te diga: sos mi hija y te amo. Las dos cosas. Y a pesar de cómo seamos nosotras, porque a veces somos débiles, a veces nos equivocamos, a veces queremos mostrar una cosa que no somos, a veces nos sentimos incomprendidas, poco valoradas, pero a pesar de todo eso, Dios nos dice una y otra vez: sos mi hija y te amo. Y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Alguien puede cambiar que vos seas la madre de tus hijos? No, nadie. Podrán venir. Yo tengo una frase que mi amada suegra me dijo: a mujeres hay muchas, madres una sola. Tenía razón. Mujeres puede haber muchas, pero madre solo una. Sea la que te tocó que sea, pero es una. No la podés cambiar por otras, aunque quieras elegir otra o no, pero es la que te tocó. Entonces, y saber que Dios es nuestro Padre no lo cambia nadie. Y saber que Dios nos ama tampoco, porque no podemos evitar ese sentimiento en Él. Es una de las personalidades de Él, un Dios de amor. Entonces, qué hermoso es saber. Y encontraba otra frase que me llamó mucha atención. Dice: el cristiano profundo o maduro es aquel que fracasó y aprendió a vivir con el fracaso, habiendo saboreado la gracia de Dios. O sea, me equivoqué, Señor, fracasé, pero tu gracia, tu amor no merecido, me ayudó a salir adelante. Y es eso lo que muchas veces necesitamos recordar, que la gracia de Dios es lo que nos permite seguir, aunque no tengamos fuerzas, porque Él nos ama igual, aunque no tengamos ganas, aunque los problemas sean muchos, aunque no sepamos qué hacer, pero no dejamos de ser su hija y no dejamos de que Él sienta que nos ama. No podemos evitar que Él nos ame y nos siga cuidando, nos siga proveyendo, nos siga velando por nuestras vidas, que su oído esté atento al clamor de nuestras necesidades, que Él nos muestre el camino por donde debemos andar. No podemos evitar eso porque nace del corazón de un padre que ama a sus hijos. Y esos somos nosotros, sus hijas amadas. Entonces, me encantaba ver que tenemos esta llave y que siempre la estamos reclamando a otro, y el que la tiene y el que la da es Dios.
está acá adentro, no allá afuera. No necesito que otro me venga a decir que soy importante y que me ama. Necesito recordar que para Dios soy importante y que Él me ama. Y eso me basta, me tiene que bastar para seguir adelante. Y la última llave, La visión. la llave de la visión, Apocalipsis 3:8. ¿Quién lo tiene? Yo. Ajá. ¿Sí? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y se he puesto delante de ti una puerta, ¿cómo? Abierta. Abierta. ¿Por qué está abierta? Porque la llave la tengo yo. Y dice, aunque tengas poca fuerza, mirá, ya nos conoce. Tienes poca fuerza. Dios ya nos conoce, sabe que somos débiles. Nadie, subraya la palabra, nadie la puede cerrar. Porque la llave la tengo solo yo. Entonces, yo le puse la llave de la visión. ¿Sabes por qué? Porque me acordaba de una historia que escuché. Dice que había un joven que vivía en un hogar con sus padres. A los 7 años, sus padres se separaron porque él era alcohólico. Se fue a vivir a otra ciudad con su mamá. A los 11 años, se convirtió en el consejero de su madre, animándola para que siga adelante con su vida, por varios intentos de suicidio. A los 15 años, su abuela, el día de su cumpleaños, le regaló una caja de preservativos para que disfrute la vida sanamente, le dijo. Desde ahí su vida fue un sexo ocasional, cada vez que podía. Eso era la vida para él. A los 21 años, cansado de dar vueltas por la vida, dice que pasó por una iglesia y entró y escuchó de la palabra de Dios y recibió a Jesús en su corazón. Y desde ahí su vida comenzó a cambiar y empezó a ver dentro de la iglesia familias que él nunca había visto. Esposos que amaban y respetaban a sus esposas, esposas que respetaban y valoraban, que cuidaban de la vida de sus hijos. Veía familias enteras y sanas, con dificultades, pero sanas, que seguían adelante a pesar de lo que les tocaba vivir. 21 años. A los 27 se enamoró de alguien y se casó, de una joven de la iglesia. Y a pesar de que su matrimonio le costó, porque como todo matrimonio tuvo sus luchas, dice que se convirtió en el líder de matrimonios de su iglesia. Y que cuando alguien le preguntaba cómo hacía para seguir adelante con su matrimonio, él le decía, me motivaba la visión, o sea, la idea de saber que con Dios todo se puede. Entonces, por eso yo le puse la llave de la visión, porque la visión es lo que yo me imagino, y eso me anima y me desafía a seguir adelante. Yo he tenido, les puedo contar muchas visiones, anhelos, deseos que he logrado, luchas, por ejemplo, mi marido lo ha dicho muchas veces, mi gran lucha era su bicicleta. Voy a decir una bicicleta. Yo me he parado frente a una bicicleta y le he dicho en el nombre de Jesús que se rompa. Que se rompa. Porque la bicicleta lo alejaba de Dios. Era su corazón que estaba lejos de Dios, no la bicicleta, porque la bicicleta no tiene vida. Pero esa bicicleta ocupaba el lugar de Dios. Y le oré tantas veces que Dios le quitó la bicicleta. La vendió, le pasó de todo con la bicicleta, se enfermó, no podía subirse a la bicicleta, no podía hacer la vuelta a la manzana porque se agitaba y se desmayaba. ¿Entendés? Dios transformó su corazón. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque yo decía, Señor, yo sé que vas a cambiar, se la vas a sacar, Él va a dar su corazón a vos. Entonces, la visión es lo que te mueve, es lo que te motiva a querer seguir adelante. Señor, yo quiero que mi familia sea consagrada a vos. Entonces vas a luchar por eso que te imaginás.
para lograr que tu familia esté consagrada. Señor, yo quiero que mis hijos te conozcan, que mis nietos te sirvan el día de mañana en la iglesia. Entonces te vas a esforzar por eso. Si tenés una visión, tenés un sueño y vas a luchar para que ese sueño se haga realidad. Y es lo que te va a mover, es lo que te va a desafiar. Yo anhelo tener mi casa propia porque no la tengo. Entonces yo digo, Señor, provéenos ese trabajo, provéenos eso que necesitamos para algún día tener nuestra casa propia. Entonces te da ganas de seguir esforzándote, de seguir trabajando, porque a veces nos cansamos, ¿no? Somos humanos. Entonces, qué hermoso es ver que podemos encontrar esa puerta abierta. Entonces, cuando pensamos, Señor, ¿qué hago? Veo que el Señor me decía, atrévete a soñar, atrévete a confiar, atrévete a hablar más conmigo, a pasar más tiempo, atrévete a renovar tus fuerzas a través de la fe, porque si vos confías en mí, yo te voy a dar fuerzas para que sigas adelante. Si tenés una visión, yo te voy a dar fuerzas para que la hagas realidad. Si tenés dudas, si te sentís insegura, acordate de que yo soy tu padre, que vos sos mi hija y que yo te amo. Entonces eso me animaba y me desafiaba a levantarme y seguir. Porque no puedo dejar de escuchar la voz de Dios y quedarme de brazos cruzados. No. Yo decía, Señor, gracias porque tengo estas llaves que están acá, adentro, en tu palabra, y vos me la diste a mí. Porque el versículo que empezamos bien leyendo decía que las llaves fueron dadas a vos, a mí. Yo soy la dueña de estas llaves, por eso quiero que se las lleven. Para que se acuerden de que en mí, en cada una de ustedes, está el poder para abrir cada traba que tenemos, cada lucha, cada situación que nos toca enfrentar. ¿Y sabe quién te da estas llaves? Te la da Dios. No abren cualquier cosa. Abren los cielos. Y no cualquiera puede tener estas llaves. Así que no las pierdas. Porque son llaves eternas. Son llaves para confiar en Él. Porque Él nunca nos va a fallar. Porque Él tiene planes y propósitos para nuestra vida. Y son planes de bien. Y son propósitos eternos. Y estas llaves te las confió a vos. A cada una de ustedes. A mí. Entonces yo las animo a que así como estaba yo, como pueden estar ustedes, o en cualquier momento de la vida, no se olviden que tenemos estas llaves, la de la oración, la del ayuno, la de la fe, la de ser hija y amada por Dios, y la llave de la visión, porque nos van a abrir puertas que nosotras mismas cerramos. Y la última versículo de Apocalipsis dice, he aquí la puerta está abierta, la llave la tengo yo. Y aunque sos débil, nadie la puede cerrar, porque la llave te la di a vos. Vos las tenés, son de acá, nacen del corazón de un Padre que nos ama. Entonces tomemos fuerzas y tomemos estas llaves y hagámoslas realidad en nuestras vidas. Que Dios nos dio a nosotros para que no estemos así decaídos. Porque así como vemos que Él nos ama, Él nos entiende. Pero a veces necesitamos el tirón de orejas. Necesitamos que alguien venga y, bueno, che, basta. Levántate y seguí. Entonces, bueno, eso es lo que Dios puso hoy en mi corazón. Que yo le pueda decir esto que fue de ánimo para mí y espero que también lo sea para ustedes. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos en este día por esta oportunidad que tenemos de compartir, abrir tu palabra y ver, Dios, que